vamos a comenzar a hablar de los sistemas económicos. Y vamos a comenzar hablando de los sistemas económicos pensando en que estamos, por un instante, por unos minutos, pensando que estamos en una isla sin conexiones con otras islas, o sea, sin conexiones con otros sistemas económicos. Y les pido el esfuerzo de pensar que en esa isla hay solamente dos agentes económicos, que son las familias por un lado y empresas. Estas familias son dueñas, poseen los factores productivos, es decir, son dueñas del trabajo, son dueñas de los recursos, son además propietarias de los capitales. Habrá familias que tienen mucho dinero, habrá familias que son muy creativas, habrá familias que quieren hacer emprendimientos. En definitiva, estas empresas también tienen propietarios, tienen dueños que son estas familias. Pero en principio tenemos esto en este sistema que yo les estoy presentando, que les estoy pidiendo que hagan el esfuerzo, sin demasiadas preguntas, así sin demasiado pensamiento, pensar que tenemos estos dos agentes en esta economía nada más: las familias y las empresas. Familias propietarias de los factores productivos, empresas que utilizan esos factores productivos. Entonces, ¿qué tienen para ofrecer estas familias para las empresas? ¿Qué pueden poner a disposición de estas empresas? Todos sus factores productivos. Los ofrecen. Entonces forman la oferta de esos factores productivos. Las empresas entonces son quienes demandan ese cúmulo de factores productivos de esas familias. Entonces están puestos aquí en juego en lo que a priori, y ya estoy sesgando un poquito la información, les estoy diciendo, bueno, como se ponen en juego la oferta de los factores productivos por un lado y las empresas que demandan esos factores productivos por el otro, aquí se genera entonces un mercado de factores de la producción. ¿Sí? Bien. ¿Cómo remuneran estos factores de la producción las empresas? Bueno, habíamos visto anteriormente que estas empresas remuneran estos factores de la producción en ese mercado de factores de la producción porque las familias le ponen un precio a su trabajo, le ponen un precio a sus recursos, le ponen un precio a su dinero, ¿sí? ¿Cuánto quieren cobrar por ese dinero? ¿Cuánto quieren cobrar por ese capital? ¿Cuál es el valor de su creatividad, de sus ideas? Entonces, son remunerados en este mercado de factores de la producción, ¿sí? Con dinero. Pesos, euros, yenes, dólares, lo que sea. Lo que nos queda aquí entonces es que tenemos, por un lado, un circuito en este sentido, donde tenemos la circulación de factores productivos, o sea, bienes, servicios, y en el otro sentido, en este otro sentido, tenemos la circulación de pesos, dinero. Bien, vamos a la otra parte del gráfico. Las empresas, ¿qué hacen con esos factores productivos? Bueno, fabrican bienes, servicios, realizan servicios y los ofrecen, lo ponen a disposición de las familias que necesitan esos bienes y servicios
para satisfacer sus necesidades, por lo tanto, demandan esos bienes y servicios. Tenemos entonces aquí estos agentes económicos. La empresa ofrece sus bienes, las familias demandan esos bienes. Nuevamente, aquí vemos, otra vez volvemos a poner esta palabra, vemos que se ponen en juego en este lugar, en este espacio, los bienes y servicios, porque los ofrecen las empresas y ponen un precio para que las familias puedan demandar esos bienes y servicios. Ese libre juego entre la oferta y la demanda de esos bienes y servicios genera un mercado, nuevamente, la palabra mercado, un mercado de bienes y servicios. Las familias que ahora sí disponen de dinero producto de la remuneración que recibieron de los factores productivos, pueden pagar el precio que han puesto las empresas en ese mercado de factores de la producción y les dan su dinero a las organizaciones. Como ven entonces aquí se generó este circuito nuevamente de bienes y servicios en este sentido y el dinero aquí en sentido contrario. Bien, ¿cómo estamos hasta acá? ¿Me estoy explicando bien? Sí, profe. Sí, profe, se entiende. Sí, profe. Perfecto. Sí, se Entonces, entiende. bien, como ven, hemos descrito de alguna manera dos circuitos. Uno en este sentido, de factores productivos, bienes, servicios. Y por otro lado, hemos descrito otro circuito que es en sentido contrario, ¿verdad? De dinero. Bien, entonces aquí haríamos una reflexión, una pregunta. ¿Ustedes qué dicen? Pregunto, ¿no? ¿Dónde hay verdadera generación de riqueza? Genuina generación de riqueza. ¿En el circuito celeste, donde circulan los pesos? ¿O en el circuito rojo o naranja, donde circulan los factores productivos, los bienes, los servicios? Es decir, ¿cuál les gustaría a ustedes que fuese cada vez más grande? ¿Dónde El hay una rojo. genuina? Me parece Bien, que rojo, profe, el de la tierra, el capital y todo. bueno. ¿Alguien más tiene algo para decir? Sí, para mí también el rojo, profe. Bien, claro, ¿no? Entonces decimos, es preferible que el circuito de los bienes, servicios, factores productivos sea cada vez más grande y no nos interesa tanto que crezca en demasía el circuito del dinero. Porque, ¿qué sucedería, en definitiva, si está creciendo cada vez más el circuito del dinero? ¿Qué sucedería? ¿Qué estamos diciendo, en definitiva? Si el circuito del dinero es cada vez más amplio, ¿qué sucedería si se emite cada vez más dinero y no crece el circuito de los factores productivos? Inflación. Una inflación. La inflación, ¿verdad? ¿Y qué significa entonces que haya cada vez más dinero para comprar las mismas cosas? En definitiva, estamos diciendo que ese dinero cada vez tiene menos valor, porque me estoy comprando las mismas cosas. No sirve de nada que yo vaya todos los meses cada vez con más dinero al supermercado si en definitiva me traigo lo mismo. Estoy diciendo que el dinero que estoy llevando en mi bolsillo tiene cada vez menos valor, porque me traigo siempre las mismas cosas. Entonces es preferible que haya así
más factores productivos, más infraestructura, más caminos, más puentes, más escuelas, más hospitales, y no tanto más dinero. Porque, en definitiva, si emito, si agrando esa masa de dinero, estoy diciendo que ese dinero tiene cada vez menos valor. O estoy diciendo lo mismo, que esos bienes, que esos servicios, cada vez son más inalcanzables y son más caros. En términos de poder adquisitivo, en definitiva, no interesa que yo lleve mis bolsillos llenos, lo que importa es lo que me puedo comprar con eso, lo que puedo hacer con eso. ¿Por qué? El dinero es un instrumento para intercambiar por los bienes que nosotros necesitamos. Bien, primer punto entonces. Ahora, a priori, yo mencioné o induje a ustedes a decir, bueno, esto es un mercado. Bueno, ¿y qué es un mercado en definitiva? Porque ya estoy diciendo algo. Bueno, el mercado en realidad es un lugar donde no tiene por qué ser un lugar físico, podemos decir que es un espacio, un lugar, un momento, donde se encuentran tanto la oferta y la demanda. Es decir, es el lugar donde concurren los que demandan algo y los que ofrecen ese algo. ¿Y cuál es el elemento determinante que genera el intercambio? El precio de ese algo, de ese bien, de ese servicio. El precio, en definitiva, es la señal que se le da al demandante para que demande y al oferente para que fabrique su producto o servicio. El precio, entonces, es el elemento fundamental de este mercado. En este mercado, ya podemos decir entonces que es una economía de mercado lo que estamos asistiendo en este momento, una economía de mercado, donde los bienes, los servicios, se asignan, se distribuyen a través de la oferta y la demanda. Vuelvo a repetir, en una economía de mercado es aquella economía donde se asignan los recursos, los bienes, los servicios, los factores de la producción a través de la oferta y la demanda. A través de un precio que se pone en juego ahí y se genera una demanda y una oferta. ¿Qué elementos característicos tiene este sistema que yo les estoy mostrando, este sistema económico de economía de mercado? Decíamos recién que el precio es un elemento determinante que se pone en el mercado, que se pone a los productos, a los servicios, a los factores productivos, estableciéndose así el libre juego entre la oferta y la demanda, libremente ese juego de la oferta y la demanda. Esa es la característica esencial de una economía de mercado. Otra característica fundamental de la economía de mercado es el derecho de propiedad, la propiedad privada. Esto genera el incentivo, ¿sí?, para que las empresas puedan producir, para que nosotros querramos trabajar, inventar, crear algo. La garantía de que va a ser respetada nuestra propiedad, nuestro sueldo, que va a ser respetado nuestros ahorros, que va a ser respetado nuestra idea. Bueno, esta es una característica fundamental de este sistema económico, de la economía de mercado, sistema liberal. Y en este sentido, ¿qué estamos diciendo además? Que esos factores de la producción son de propiedad privada. Habrá familias que son dueñas de los recursos naturales, de los recursos energéticos. Habrá familias que son
dueñas de un capital importante, habrá familias que tienen creatividad, son dueñas de esa creatividad, todos nosotros somos dueños de nuestra fuerza laboral. En definitiva, estamos diciendo que otra característica de las economías de mercado es que los factores de la producción están en manos de privados, son propiedad privada. El otro elemento característico es la libertad de comercio, que se puede comerciar libremente, por eso la oferta y la demanda, tanto dentro de ese sistema que yo les estaba mostrando, que les dije a priori que era un sistema cerrado, sin intercambio con el exterior, pero por supuesto que también libertad de comercio con otros sistemas económicos, con otras economías de cualquier tipo. Porque entonces, aquí, bueno, es el mismo esquema, ¿no? En este esquema entonces decíamos que están las familias, que son las consumidoras, quienes demandan, compran, consumen los bienes y servicios, y las empresas, quienes producen, venden esos bienes y servicios, ponen en juego en el mercado de bienes y servicios sus bienes, y las familias ponen en juego en el mercado de factores sus factores de la producción. Resumiendo entonces, en este sistema de mercado, una economía liberal, las familias dueñas de los factores productivos y la garantía de la propiedad privada de esos factores productivos y la libertad de comercio plena para desarrollarse. ¿Es el único esquema? No, por supuesto que no es el único esquema. Perdón, algo para decir. Adam Smith decía que este esquema, tal cual así lo estamos planteando en estos momentos, solo, sin ninguna intervención, solucionaría cualquier desequilibrio que generara. Vamos a suponer que estas familias tienen hijos, por supuesto, y las hijas de muchas familias se casaran con los hijos de otras familias, y por supuesto tienen hijos, entonces hay un crecimiento demográfico, un aumento de la población. Si hay un aumento de la población, por supuesto que hay un aumento de la demanda, un desequilibrio. Se genera entonces un desequilibrio porque las empresas hacen su oferta en el mercado de bienes y servicios, pero aquí vemos que aumenta la demanda porque hay más población. Más adelante vamos a estudiar un poquito en mayor detalle lo que es la oferta y la demanda, pero acéptenme aquí en un primer momento que les estoy presentando el tema. ¿Qué sucedería, pregunto, si ocurre este desequilibrio, donde hay más demanda que oferta de bienes y servicios? ¿Qué sucedería en un primer momento? Y faltantes de productos y aumento de precios. Bien, bien, muy bien, me gustó. ¿Están de acuerdo los demás? La primera reacción que sucedería en este mercado es que los precios aumentarían, comenzarían a aumentar porque las empresas no pueden abastecer inmediatamente esa demanda. Bien, primer punto. Por supuesto que al haber más familias también, ahora nuevas familias, habrá también mayor factores productivos. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, hay más gente dispuesta a trabajar. Mayor mano de obra, profe. Mayor mano de obra, mayor gente dispuesta a trabajar. Mayor cantidad de gente dispuesta a trabajar. Entonces, las empresas, si quisieran aumentar su oferta, deberían recurrir al mercado de factores productivos, ¿sí?
encontrarse con más gente que quiera trabajar, más gente para remunerar y nuevamente gente con un ingreso para ir a demandar más en el mercado de bienes y servicios. Como ven, así sí se generaría un circuito virtuoso, no hay ningún inconveniente con esto y está muy bien, no hay ninguna objeción y estamos bien diciendo lo que estamos diciendo. Adam Smith en este sentido tenía razón. Este esquema de libre mercado, sistema liberal, solo solucionaría estos desequilibrios. Perfecto. La pregunta que surge entonces aquí, o mi duda es, ¿en cuánto tiempo ocurriría esto? ¿Comprenden? Es decir, estoy de acuerdo en que el sistema de libre mercado va a solucionar estos desequilibrios, pero la pregunta que se me genera a mí es ¿cuánto va a tardar en solucionar estos desequilibrios? Porque nosotros, como seres humanos, tenemos una vida acotada, ¿no? Por lo temporal. Nuestra vida es acotada. Y quisiéramos que cualquier sistema económico, no importa cuál fuera, asigne los recursos que necesitamos en nuestra vida y no estar esperando a que se solucionen solos. Así que algo o alguien debería hacer algo o suceder para que este sistema se acelere u otra manera de asignar los recursos en una economía. Estoy generando una pregunta en vez de dar tantas respuestas, ¿no? Al revés. Estoy haciendo que se hagan preguntas. Bien, la otra respuesta o la otra pregunta que hago es, ¿acaso es el único sistema? Esto de asignar los recursos a través de la oferta y la demanda, así, solitos, sin intervención de ninguna naturaleza. Bueno, no. La verdad que la humanidad ha encontrado otros sistemas. Así como está esta economía que yo les estoy presentando, esta economía de mercado, habrá economías que asignan los recursos, que asignan los factores de la producción de otra manera, que asignan los bienes y servicios de otra manera, con otro criterio, no a través de un mercado, no a través de la oferta y la demanda. Esas economías podrían ser, por ejemplo, economías que toman decisiones centralizadas. De hecho, economías centralmente planificadas, que asignan sus recursos con otro criterio, con un criterio de necesidad, con un criterio de urgencia o con un criterio de objetivos determinados, ¿sí? Por ejemplo, si vos tenés un hijo, te doy un departamento de un ambiente. Si vos tenés 3 hijos, te doy un departamento de 2 ambientes. Si trabajás cerca de tu casa, te doy una bicicleta. Si trabajás lejos de tu casa, te doy un auto con tantos litros de combustible. Es decir, una economía planificada de asignación de los recursos de otra manera. Lo importante es que cualquier economía resuelva los problemas que se plantea la economía. Que les recuerdo, los problemas que se plantea la economía es dónde está el consumo, es decir, quién necesita consumir. El problema de la producción, es decir, qué voy a producir, cómo lo voy a producir y cuánto voy a producir. El problema de la distribución, cómo lo distribuyo a esos que necesitan. El problema del intercambio, es decir, por qué cosa intercambio los bienes y los servicios. Y el quinto problema que habíamos dicho, que en esta clase llevamos adelante, que era el de la sustentabilidad de esos bienes y servicios en función de pensar que estén disponibles además para las generaciones futuras los recursos de la naturaleza.
Entonces hay otras maneras, hay otros sistemas económicos que llevan adelante sus decisiones de otra manera. Pregunto entonces a ustedes, ¿qué países actuales o históricos, o ya tal vez que no estén más, qué países ubicarían ustedes en un extremo y en el otro? ¿A qué país ubicarían en una economía de mercado, de libre mercado, liberal, y en el otro extremo a una economía centralmente planificada? A ver, ¿qué me dicen? Para mí, Estados Unidos sería una economía de mercado y en lo contrario, lo centralizado podría ser Corea del Norte. Bueno, bien. Entonces ahí tenemos una primera impresión, que está muy bien. Pondríamos entonces a economías, en un extremo, economías de mercado, economías liberales, como Inglaterra, Estados Unidos, y en el otro extremo podríamos poner entonces a economías o países como la ex Unión Soviética, como bien Corea del Norte, y en el medio un sinfín de países que tienen algún otro actor fundamental que está interactuando y hasta en forma pendular hacia un lado o hacia el otro. Distintas intervenciones de estas economías para resolver los problemas económicos. Pero puede ser que algunos Sí, tenga, por ejemplo, que sea una economía de libre mercado, pero que en algunos puntos tenga como principios de una economía centralizada o no existe. claro, claro, claro. Por eso decía, estos son los extremos y en el medio hay infinitas combinaciones de esos dos sistemas, ¿sí? Donde interactúa obviamente un tercer actor que aún no hemos mencionado, que es el Estado, por supuesto, donde interviene en esta economía para hacerla reaccionar en un sentido o en el otro. ¿Mm? Bien. Si aparece entonces ese tercer actor que aún no habíamos mencionado, que es el Estado, ¿sí? Y si algún país decidiera que este Estado tenga la mínima intervención posible, diría yo, y quiero comenzar con esta lista abierta que la podrían completar ustedes, diría yo que no importa la intervención, mucha o poca, que tenga en esa economía que mencionamos recién con dos extremos, donde tenemos una economía de mercado y una economía centralmente planificada, y decíamos que en el medio hay un sinfín de combinaciones posibles, diría yo que no importa si este Estado interviniese muy poco, habría cuestiones que no deberían dejarse libradas al mercado. Pero esa es una impresión personal y por eso les digo que es una lista abierta que los invito a ustedes a completar. Pero en definitiva, considero yo personalmente que esta lista de cosas no deberían dejarse libradas a una economía de libre mercado, así sencillamente, para que solo las solucione. Primer ejemplo, la defensa, ¿no? La defensa de un país. Me parece que es improbable dejar la soberanía librada al mercado. La otra cuestión es la seguridad. Me refiero a la seguridad pública, no a la seguridad privada, ¿no? De una empresa o de una casa, no, me refiero a la seguridad pública. Me parece que esto no debería quedar librado a las fuerzas del mercado. La salud, y en tanto hablamos de salud, hablamos de, y en términos de, ya que estamos hablando del actor estatal, hablamos de salud pública, no la salud privada que puede ser ofrecida por una clínica, es decir, yo voy, me atiendo, no, me estoy refiriendo a la salud pública, es decir, al cuidado de las pandemias,
a la vacunación general, a la sanidad. En definitiva, estoy hablando de la salud pública. La educación, y hablo de la educación pública, por supuesto. Bueno, en nuestro país es un ejemplo, no hay educación privada. Nuestra educación es pública. Hay escuelas privadas en el sentido de que gestionan en forma privada una educación que es pública, porque están administrando, en definitiva, programas que están garantizados por el Estado. Y no me imagino libradas al mercado la administración de la justicia, fundamental. Así que esta es una lista, y si alguien tiene algo para decir en contrario, bienvenido sea, pero es una lista abierta, alguien podría acá sumar la seguridad social, lo que ustedes... El cuidado del medio ambiente. El cuidado del medio ambiente, muy bien, perfecto, muy bien, está muy bien lo que están diciendo. Así que, pero bueno, es, insisto, una lista abierta y una impresión personal. Ahora bien, entonces, resumiendo un poquito todo esto, empecemos a hablar de las fallas que nos presenta este sistema de mercado que yo les estoy presentando y que de alguna manera deviene en la necesidad de que haya otro actor en esta economía que intervenga de alguna manera para modificar algunas cosas. Primeras fallas que le encontramos es la inestabilidad en los ciclos económicos. Cuando hay crecimiento de una economía, de ese sistema que les mostré, cuando hay un crecimiento, estamos habituados a medirlos a través del PBI. Ya lo vamos a ver en su momento, ya en la segunda parte después del parcial. El PBI es fácil de medir a través de el INDEC y se genera una gráfica, que es el PBI a través del tiempo, que tiene ciclos, y voy a ponerlo acá en grande, donde habrá ciclos de crecimiento de la economía, habrá ciclos de recesión de la economía, habrá momentos de depresión de esa economía. ¿Y nosotros qué quisiéramos en realidad? Está bueno que vaya creciendo una economía, pero quisiéramos que no genere estos ciclos. Así que sería ideal moderar, de alguna manera, la economía para que no incurrir en recalentamientos de esa economía ni depresiones de esa economía. Sería bueno un ciclo moderado. Bueno, al mercado no le interesa moderar estos ciclos, lo que sí le interesa es el crecimiento continuo. Pero eso no es posible porque habíamos dicho que existe algo que se llamaba la frontera de posibilidades en la producción y había un costo de oportunidad. Así que no es posible que una economía crezca indefinidamente sin que haya un proceso inflacionario. Así que alguien debería moderar estos ciclos. Primer punto. Otro problema que encontramos es los bienes públicos. Esos bienes que son de todos nosotros, no de propiedad privada. El banco de una plaza, la plaza, ¿sí? Una luminaria que está en la calle. Es decir, estos bienes que son difíciles de monetizar, son difíciles de generar ganancia, para generar ganancia, esos no son preocupación de las economías de mercado. Entonces, debería haber alguien que logre hacer o generar estos bienes públicos que son para todos y que no generan un atractivo para las empresas que actúan en el mercado. Otro elemento, otra falla, es la existencia o la generación de externalidades.
tanto positivas como negativas. Las externalidades son, en definitiva, aquellas cosas que generamos sin buscarlo. Lo hacemos como un impacto no deseado. A veces ese impacto no deseado es positivo, pero muchas otras veces es negativo. Por ejemplo, una empresa tiene una externalidad negativa, un impacto negativo no deseado, ¿sí? No está buscado por la organización, pero es un ejemplo, el deterioro ambiental. Por ejemplo, una empresa a la orilla de un río que da trabajo a una población y está bueno porque le da trabajo a esa población, todos trabajan en esa empresa, pero kilómetros río abajo está generando un deterioro ambiental. Es un ejemplo que estoy dando. Ese efecto no está buscando ese impacto negativo. Pero bueno, el mercado no está preocupado en ese impacto negativo y no lo puede solucionar. Así que ahí tenemos un punto de una externalidad negativa. Externalidades positivas son esos impactos positivos que no fueron buscados, pero que fueron logrados en definitiva. Por ejemplo, si yo me vacunara por la gripe, para no contagiarme, estoy generando una externalidad positiva porque ustedes, por mí, no se van a contagiar. Si alguno de ustedes también decide vacunarse, ¿sí? Ninguno de nosotros, ni yo, ni ustedes se van a contagiar por esa persona que se vacunó. Así que en definitiva, entre todos vamos generando esta externalidad positiva. Al mercado no le interesa generar esas externalidades positivas. Le interesa sí que compremos esa vacuna, pero no está buscando, en definitiva, generar la externalidad positiva, porque entonces sí dejaría entonces de vender esa vacuna. Bien. Otro elemento, otra falla que le encontramos al mercado es la competencia imperfecta. Otro punto que vamos a ver más adelante, creo que en la cuarta o quinta clase. Las competencias. Hay una competencia que es sana, que es libre, que está buena porque genera innovación, etcétera, etcétera, pero habrá una incompetencia muy imperfecta que es cuando alguna de esas familias, las que estamos mencionando en el esquema que les presenté, se queda o se adueña, a veces puede ser naturalmente, con algún recurso estratégico, con algún recurso fundamental para la sociedad. ¿Qué les parece que sucedería con ese recurso? Si están en manos de una sola familia o de pocas familias. Bueno, evidentemente esos monopolios, como bien dice Patricio, se sentarían sobre ese recurso y o no lo distribuirían o lo distribuirían muy discrecionalmente a su favor. Así que solucionar ese problema al mercado tampoco le interesa. Por último, otra falla que le encontramos a este mercado es la distribución de la renta. El mercado necesita, por ejemplo, que haya factores productivos desocupados para poder negociar precios más bajos. ¿Cuáles eran los factores productivos, dijimos? Los recursos naturales, el trabajo, el capital, las ideas y las empresas. Este factor productivo, el trabajo, que es nuestro, si este recurso, si este factor productivo está desocupado, eso es bueno para las empresas porque pueden negociar precios más bajos. ¿Qué sucedería si este factor productivo está
plenamente ocupado, ¿qué sucedería? Se aumentan los precios. Claro, aumentan los salarios. Es decir, las empresas necesitan que haya cierta parte de la población desempleada para poder negociar menos salarios. Al mercado no le interesa esto, le interesa esa situación, que haya una distribución de la renta, mejor dicho, no le interesa que haya una justicia en esta distribución de la renta. Bien, ¿cómo vemos esto hasta acá? ¿Cómo me estoy explicando? ¿Alguien tiene algo para decir? ¿Alguien no está de acuerdo? ¿Quiere decir algo, alguna idea diferente? No, profe. Bien, entonces, en base a estas fallas que le encontramos a este sistema de mercado, evidentemente, debe surgir alguien, otro actor en esta economía, que dirima, que intervenga, ¿sí? Para recomponer, para solucionar esas fallas que le estuvimos encontrando a este sistema de libre mercado. Así que esto queda para nuestra próxima clase en definir qué es el Estado, conceptualizar, construir un concepto de lo que es el Estado y cómo se financia, qué nos entrega, qué necesita y cómo se relaciona con otros sistemas económicos, ya sea otras economías de mercado o ya sea otras economías centralmente planificadas a través de las exportaciones y a través de las importaciones. Así que eso quedará entonces para nuestra próxima clase.